Boombox. Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del servicio informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este miércoles 22 de junio del año 2022. Comenzamos con noticias que tienen que ver con política porque todo está listo para la transición del poder entre Iván Duque y Gustavo Petro. Este jueves ambos se reunirán en la tarde en la Casa de Nariño y los equipos de empalme empezarán a trabajar esta misma semana. Los temas a tratar son muchos. El presidente electo Gustavo Petro temprano se refirió a su intención de reabrir la frontera con Venezuela. Petro indicó que esa es una zona en la que se tienen problemas de todo tipo como represamiento de gestiones. Por eso reconoció que normalizar las relaciones no es de la noche a la mañana y esto debe partir antes que nada del bienestar de la gente, empezando por la de la frontera. Escuchemos al presidente electo Gustavo Petro. Normalizar las relaciones no es de la noche a la mañana, es un proceso que debe partir antes que nada del bienestar de la gente, empezando por la de la frontera, que fue el primer punto que hablé. O sea, restituir plenamente los derechos humanos de la población que habita la frontera colombo-venezolana lado y lado es fundamental, que los estados puedan garantizar eso. En segundo lugar, ellos pueden ayudarnos en la pacificación de Colombia y nosotros podemos ayudar en que no se violente la sociedad venezolana. Más tarde, el presidente Iván Duque aseguró que las fronteras con Venezuela están ya abiertas y agregó que lo importante es garantizar que, sobre todo del lado venezolano, no haya convivencia con el terrorismo. Por eso pidió que extraditen a Iván Márquez. Escuchemos al presidente Iván Duque. Yo le estoy diciendo, me dicen, van a abrir fronteras, yo le estoy diciendo, las fronteras están abiertas. Aquí lo importante es sobre todo que nosotros sigamos garantizando, sobre todo del lado venezolano, es que no haya connivencia con el terrorismo, porque allá está Pablito, porque allá está Antonio García, porque allá está Iván Márquez. Entonces, que los devuelvan, que los manden a que los capturen y los extraditen para que le muestren a Colombia que hay voluntad de colaborar con nuestro país. Luego, vía Twitter, Gustavo Petro solicitó a Iván Duque suspender la compra de aviones y añadió que los que se compren en estas semanas se vuelven a vender. Además, reveló que la conversación que tuvo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue como de dos compañeros en una misma aventura política. El comienzo que puede ser de una relación intensa, de cambios indudablemente que hay que establecer. A mí me gustó mucho la conversación con Biden en dos aspectos. Uno, el tono, muy amistoso, muy, yo diría, como de compañeros políticos en una misma aventura difícil. Y dos, el que mencionara la palabra, yo lo que quiero es una relación en términos de igualdad, que me parece fundamental. Por otro lado, 3 días después de las elecciones, habló Mauricio Hernández, el hijo de Rodolfo Hernández, para agradecer a los más de 10 millones de votantes y anunciar que posiblemente sí habrá un partido político que represente a los que votaron por su papá. Sin embargo, no se refirió a si el ingeniero acepta o no su curul en el Senado. Es posible que hagamos un gran partido y yo creo que sí lo vamos a hacer. En las palabras de mi señora madre, como ustedes la escucharon, el partido va a estar listo para todos los rodolfistas. Por otro lado, otra vez fue suspendida la audiencia de medida de aseguramiento contra los 9 capturados de la primera línea en Cali. Los abogados de los detenidos han pedido que se tenga en cuenta la petición del presidente electo Gustavo Petro, quien solicitó dejar en libertad a este grupo de jóvenes. Habla el abogado Víctor Zúñiga. Sobre la medida a imponer según el concepto del ente investigador, que no sería otra en el criterio de ellos que el de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en un establecimiento carcelario. En otras noticias, en el marco del segundo día de audiencias de reconocimiento del antiguo secretariado de las FARC por secuestros en la modalidad con fines de extorsión, varias de las víctimas narraron sus historias ante los magistrados de reconocimiento de la JEP. Las FARC han reconocido estos hechos e incluso revelaron que en muchas ocasiones seguían cobrando por la liberación de los cadáveres que tenían en su poder. Diva Cristina Díaz, quien es hija de Juan Antonio Díaz Calderón, comerciante del Huila, quien fue retenido el 26 de septiembre de 1998 por el Frente 13 de las FARC. Meses después fue dejado en libertad, pero el mismo día de su liberación fueron secuestradas una de sus hijas y una sobrina. El señor Díaz fue asesinado el 3 de octubre del año 2000 por desconocidos por no querer pagar un secuestro.
Escuchemos a una de sus hijas. Que ustedes acabaron con mi familia, pero como dijo el compañero, aquí tenemos que perdonar. Ya esto pasó y de alguna manera tenemos que seguir adelante. Durante la audiencia, el excomandante del bloque sur de la extinta guerrilla, Joaquín Gómez, aceptó su responsabilidad ante la JEP por esos crímenes de guerra y detalló que llegaron a cobrar a las familias por la recuperación de los cadáveres de los secuestrados que morían en cautiverio. A veces la persona moría en cautiverio y a pesar de ello hubo muchos casos que a los familiares no se les decía nada, sino que se les seguía cobrando. Por otro lado, Pastor Alape, uno de los máximos jefes de la extinta guerrilla, lloró al recordar el secuestro de Ramiro Carranza, hijo del poeta Eduardo Carranza. Me decía, ¿a dónde vamos a llegar como organización? Es el caso del hijo del poeta Carranza, del hermano de María Mercedes Carranza. Es que nos metimos con el arte, con la cultura. En noticias judiciales, un juez revocó la libertad condicional que le habían otorgado al profesor de educación física del Colegio Marymount, Mauricio Zambrano. Luego de esta decisión se emitió la orden de captura contra el docente. Hay que recordar que el 10 de marzo se le había otorgado la libertad condicional a Zambrano, quien es señalado de acosar y presuntamente abusar de al menos 20 estudiantes de ese colegio cuando era docente. En otras noticias judiciales, para evitar que salga por vencimiento de términos, para el 8 de julio fue programada la audiencia contra Ismael Darío Lopera, alias Manolo, señalado como responsable de abusar sexualmente de alrededor de 40 niños en un jardín infantil de Medellín. Sobre este caso, cabe recordar que esa es la audiencia que no se pudo desarrollar y que justificó los aplazamientos que solicitó el abogado del procesado. La misma estaba programada para el 24 de julio, es decir, ahora fue adelantada. Habla Edwin Santamaría, abogado de una de las familias. Entonces, pero ahí no sabemos realmente qué es lo que va a decir el abogado, porque él habla de una información que necesitan extraer o que extrajeron de unos computadores. Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el decreto 133 de 2021, por medio del cual el presidente de la República, Iván Duque, designó el 5 de febrero de 2021 a Víctor Manuel Muñoz Rodríguez como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República por la violación de la ley de cuota de mujeres. La decisión obliga al mandatario a reemplazar a Muñoz en su cargo por una mujer para dar cumplimiento al fallo, el cual quedaría en firme si no se interpone el recurso de apelación ante el Consejo de Estado en los siguientes 3 días a su notificación. En noticias económicas, a través de un comunicado publicado en Información Relevante de la Superintendencia Financiera, se conocieron nuevas renuncias en las juntas directivas del Grupo Empresarial Antioqueño. Se trata de Carlos Ignacio Gallego, presidente del Grupo Nutresa, y Gonzalo Alberto Pérez, presidente del Grupo Sura, quienes este miércoles dieron a conocer su salida de la junta directiva del Grupo Argos. Estas renuncias se suman a las de otros miembros tradicionales que esta semana se dieron en las juntas de Sura y Nutresa. Y en información internacional, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta naranja y pidió a sus ciudadanos que reconsideren si tienen previsto un viaje a Ecuador, esto ante los violentos disturbios que se han presentado en los últimos días en las protestas contra el gobierno de Guillermo Lasso y que ya dejaron 4 muertos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones. Boombox.